¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, Leticia, ahí que te veo. Alguien que la veo, por lo menos. ¿Cómo están? Muy lunes, ¿no? Muy Hola, lunes. profe. Hola, Marcé. A mí los Hola, lunes, ¿cómo me profe. cuesta? Hola, Gise, también, Carla. Me cuesta, ay, como que los lunes no se debería trabajar. Siempre lo dije. Bien. Eh, Perdón. Día de hoy, íbamos a ver, hola, Lore, ¿querías preguntar algo, decir algo? ¿O solo saludar? Bien, hola Lore. Bien, hoy psicoanálisis, ¿se acuerdan? Que Sí, tampoco es, sí, pues el sí. videíto es un poquito largo, pero me gusta que lo veamos porque me mato de risa con ese video. Bien, entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Primero vemos hace un poquito, es una teoría y un método de tratamiento psicológico desarrollado por Sigmund Freud, ¿sí? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se basa en qué? En la idea de que gran parte del comportamiento humano está influenciado por procesos mentales inconscientes y conflictos psicológicos que se originan en la infancia. Bien, entonces ahora les voy a compartir pantalla para que podamos ver el video. Freud para inconscientes. El 6 de mayo de 1856 nace Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Fue uno de los 8 hijos del viejo Jacob Freud, un comerciante de lana que con Amalia Nathanson, la madre de Freud, completaba su tercer matrimonio. Con 3 esposas al hilo, se puede decir que dinero, lo que se dice dinero, no tenía el viejo Jacob. Baste decir que cuando nació el pequeño Sigmund, vivían todos apretados en una sola habitación alquilada. No sabemos si por sobreestimulación o por ser hijo de viejo, el muchacho salió estudioso. Se pasó la vida leyendo en los 6 idiomas que dominaba. Leyó el Quijote en español y a Shakespeare lo leyó en inglés al derecho y al revés. Tanto que muchos dicen que su amor por la psicología humana le viene de tanto Otelo, tanto Hamlet, tanto Romeo y tanta Julieta. Se graduó como médico y conoció a una amiga de su hermana, Marta Bernays, con la que mantuvo un romance tan victoriano que en 4 años la vio 6 veces, suficientes para mandarle más de 900 cartas de amor que terminaron en matrimonio. 1883, 1884, 1885 fueron los años de su trabajo en el Hospital General de Viena, los años del período de la coca. La coca era la droga de moda que usaban los intelectuales para llamar a las musas de la inspiración, pero Freud la usó para llamar a las musas de la ciencia, porque le interesaba su uso terapéutico como anestésico. Hasta intentó curar con cocaína a un amigo muy querido, adicto a la morfina, pero el tratamiento solo agregó una nueva adicción y finalmente falleció. Fui el primero en recomendar en 1885 el uso de la cocaína y ello me costó grandes reproches. El abuso de esta droga precipitó la muerte de un amigo querido. Fue acusado de desatar un tercer flagelo contra la humanidad, pero a pesar del escándalo obtuvo una beca en el manicomio de Salpêtrière de París para estudiar junto al mejor neurólogo de la época, Jean-Martin Charcot, que estaba dando el último grito de la moda usando la hipnosis en el tratamiento de los trastornos mentales. Con Charcot le picó el bicho de la psicología y le picó tan duro que cuando regresó a Viena quiso compartir las teorías de Charcot con otros médicos, pero todos le rechazaron, todos menos Joseph Breuer, el especialista en enfermedades internas de mayor prestigio en Viena, quien compartió con él el caso clínico que marcó un antes y un después en la carrera de Freud, el caso Anna O. Anna O, de 21 años, había pasado meses largos asistiendo a su padre en una enfermedad larga e indolorosa que lo llevó a la muerte. Consultó a Breuer por una tosecita nerviosa que terminó en parálisis de pierna y brazo derechos, alteraciones de la visión y repugnancia a los alimentos. Y eso por no decir que mostraba doble personalidad según las horas del día y que hablaba inglés a la perfección, mientras que el alemán, su lengua materna, ni lo hablaba ni lo entendía.
Breuer decidió hipnotizarla para que hablara del rosario de traumas que llevaba por dentro. Y, oh sorpresa, casi se va de espaldas al comprobar que cuando Ana hablaba de los miedos que la dominaban, volvía a ser una persona normal. Así, entre hipnosis y confesiones, descubrió que los problemas de Ana O eran la consecuencia de abusos sexuales por un familiar durante su niñez. Breuer descubrió que los síntomas de los pacientes histéricos eran el resultado de traumas del pasado que se habían reprimido, aunque no olvidado, y que cuando el paciente se enfrentaba a esos pensamientos reprimidos, se curaba. A esto le llamó el método catártico. Freud usó el método catártico, pero sin la hipnosis. En su lugar, inventó el método de asociación libre, una técnica que consiste en que el paciente desembuche todo lo que le llegue a la mente, tal y como se presente, aunque sea vulgar o vergonzoso, para que el psicoanalista pueda determinar cuáles manifestaciones muestran un conflicto inconsciente. Acababa de crear el psicoanálisis, un método para tratar las enfermedades mentales y una teoría que se basa en que el origen de todos los problemas neuróticos son conflictos infantiles relacionados con el temido sexo. Y es que el Freud no se medía, hasta se atrevió a decir que todos los niños tenían instintos sexuales y que creaban un mundo de fantasías en el que estaban involucrados sus padres. Esto cayó como una bomba entre la respetable sociedad vienesa, que lo acusó de mancillar la pureza de la niñez. El vacío que se formó a mi alrededor, escribió Freud, me hizo comprender que, a partir de aquel momento, me encontraba entre los temerarios que osaron alguna vez turbar el sueño de la humanidad. El inconsciente. Para Sigmund Freud, la mente consciente es solo la punta del iceberg. La mente inconsciente está por debajo y guarda nuestros impulsos y deseos primitivos. Para Freud, la mente está formada por tres instancias: ello, yo y superyo. El ello busca la satisfacción inmediata de los instintos, sea o no permitido. El yo es el contacto con la realidad. El superyo es la conciencia moral que el niño recibe de la familia, la escuela, etc., y que aprueba o rechaza sus impulsos y pensamientos. El superyo nos acusa de ser culpables y hace que nos adaptemos ciegamente a la realidad. El pobre yo tiene que mantener el equilibrio entre las majaderías del ello, que siempre anda con el instinto revuelto, y el dedo acusador y moralista del superyo. No es tarea fácil, pero tiene ayudantes eficientes. Los mecanismos de defensa son mecanismos que usa nuestra mente inconsciente para evitar o negar lo que nos produce ansiedad y mantener una imagen personal idealizada que nos permita vivir cómodamente con nosotros mismos. Casi siempre son autoengaños que terminan creando puntos ciegos en la personalidad. Represión es cuando nos protegemos reprimiendo los pensamientos amenazantes y dolorosos, los sentimientos de hostilidad hacia nuestros seres queridos, los nombres de las personas que nos desagradan o los fracasos y las venganzas del pasado son objeto frecuente de la represión. Desplazamiento es cuando se cambia la dirección de un impulso, casi siempre una agresión, hacia una persona o un objeto. Sublimación es cuando los deseos frustrados, especialmente los deseos sexuales, se transforman en actividades aceptables para la sociedad. Freud pensaba que el arte, la música, la investigación científica, etc., son una canalización de las energías sexuales hacia comportamientos constructivos. Proyección. Este mecanismo nos protege de la ansiedad que nos producen aspectos de nuestra manera de ser que consideramos inaceptables, como cuando un comportamiento agresivo nos provoca un sentimiento de culpa. Negación es cuando nos protegemos de la realidad desagradable negando su existencia, como cuando negamos la muerte, las enfermedades y otras experiencias dolorosas. Análisis de los sueños. Freud consideraba que los sueños eran importantes para poder explicar lo que sucedía en el inconsciente, ya que mientras soñamos, las defensas del yo no están presentes. En los sueños, mucho material reprimido se hace consciente, aunque de manera distorsionada. Los sueños sirven para dar pistas de cómo opera la mente inconsciente.
Lo que recordamos del sueño, el contenido manifiesto, es muy diferente de lo que se intenta decir. Su significado simbólico es el contenido latente. Los sueños son la realización de deseos inconscientes, pero esos deseos son tan fuertes que para ser aceptados por nuestra conciencia, nuestra mente elabora una censura que es la que produce la distorsión de su contenido. Lo que pueden parecer imágenes soñadas absurdas son ideas coherentes cuando se descifran con el análisis. Después de 1933, la situación en Alemania se puso negra, y más para el psicoanálisis, que fue puesto en la lista idem. Así fue el discurso en la quema de las obras de Freud. Contra la glorificación de la vida instintiva que degrada el alma y por la nobleza del espíritu humano, entrego a las llamas las obras de Sigmund Freud. Psicoanálisis a la brasa. Cuando en 1938 los nazis ocuparon Austria, la situación se tornó color Gestapo. El 15 de marzo, la SS devolvió toda su casa y el 22 se llevaron a su hija Ana, a quien por suerte devolvieron ese mismo día. El 4 de junio de 1938, Sigmund salió de Viena con su esposa y Ana. Sus 4 hermanas fueron asesinadas en Auschwitz. El 6 de junio llegó a Londres, pero el tumor en el maxilar lo iba minando. El 23 de septiembre de 1939, poco antes de la medianoche, murió Sigmund Freud en su casa de Maresfield Garden. Termina así la vida de uno de los pocos hombres que influyó tanto sobre la cultura que después de él no hemos sido los mismos. Tenemos otra actitud hacia los niños, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cayeron los tapujos del sexo y la hipocresía y hoy, gracias a Sigmund Freud, entendemos de otra manera el arte, la religión y la vida. Bien, ¿se escuchó? Sí, por ahí medio bajito está el volumen, pero bueno, es lo que hay. Bien, entonces, para cerrar el tema de el psicoanálisis, algunos conceptos fundamentales. Inconsciente, según Freud, que es la parte de nuestra mente que está compuesta ¿por qué? Por contenidos inconscientes, que consisten en pensamientos, en deseos, en impulsos y también en recuerdos reprimidos, ¿sí? Que están fuera de nuestra conciencia consciente, pero que influyen en nuestros comportamientos y en nuestras emociones. ¿Sí? Por otro lado, la estructura de la personalidad. Freud propuso esto de una estructura de la personalidad que está compuesta por 3 partes. El ello, ¿sí? El yo y el super yo. ¿Sí? El ello opera de acuerdo con el principio del placer, ¿sí? Buscando que la gratificación inmediata de los deseos biológicos y sexuales. El super yo representa la internalización de las normas sociales y morales, ¿sí? Mientras que el yo actúa como mediador entre el yo y el super yo y la realidad externa, ¿sí? También hablamos de los mecanismos de defensa, que son estrategias psicológicas inconscientes que utiliza el yo para protegerse del dolor emocional y la ansiedad, ¿sí? Y algunos ejemplos de mecanismos de defensa incluyen la represión, el olvido consciente de pensamientos o recuerdos dolorosos, la negación, el rechazo consciente de una realidad incómoda y la proyección, la atribución de nuevos, o mejor dicho, de nuestros propios pensamientos o sentimientos a otra persona. ¿Sí? Después podemos hablar un poquito del complejo de Edipo, que ya lo estuvimos viendo, pero según Freud, durante la etapa fálica del desarrollo psicosexual, el niño experimenta conflictos inconscientes conocidos como complejo de Edipo, ¿sí? En el cual existe atracción sexual hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo, ¿sí? Y ese conflicto es resuelto a través de la identificación con el progenitor del mismo sexo y la internalización de valores y normas que representa. Y el otro es el análisis de los sueños, ¿sí? Freud creía que los sueños eran expresiones simbólicas de deseos inconscientes y conflictos psicológicos. Y él, a través del análisis de los sueños,
¿qué hacían los psicoanalistas? Podían acceder al contenido inconsciente y ayudar a ese paciente a entender y resolver sus problemas. ¿Sí? Entonces, el psicoanálisis en sí tuvo una influencia bastante duradera en la psicología, ¿sí? Y en la psicoterapia también. ¿Bien? Pero también, como vimos y escuchamos en el video, ha sido objeto de críticas y controversias. ¿Sí? Algunas de las críticas incluyen todo lo que es su falta de base empírica y su enfoque en la sexualidad y la agresión como principal motivador del comportamiento humano. ¿Sí? Pero más allá de eso, el psicoanálisis sigue siendo una influencia bastante importante en lo que es el campo de la psiquiatría, de la psicoterapia, y dio lugar a muchísimas escuelas y muchísimos enfoques que fueron derivados de eso mismo. ¿Sí? Eso nos había quedado la clase anterior. Ahora les voy a compartir también pantalla para que veamos el PowerPoint. Ahí. De lo que sigue. Ahí se va a compartir. Denme un segundo. Ahí está. Bien. Conceptos básicos de la psicología. Carla, ¿tenías alguna pregunta? Sí, profe, ¿ese PowerPoint está en el campus? Este que yo les pasé, no, hay otro. Si quieren les subo este también, pero es más o menos lo mismo. Este está un poquito más renovado porque ya me había cansado de ver siempre el mismo PowerPoint. Le cambié los colores, dijo uno. Pero si quieren les subo este. El otro está un poquito más completo. Nada más. Pero sí, está. Ahí ya se los habilité y ya les habilité el próximo módulo también, así que si quieren ir chismoseando. Bien, memoria. Sí, la memoria es una función cognitiva esencial que permite a los seres humanos almacenar, retener y recuperar información. ¿Sí? La memoria es fundamental en nuestras habilidades de aprendizaje, en nuestra toma de decisiones, ¿sí? Y en general para nuestra identidad y también para nuestras experiencias de vida. ¿Sí? Entonces, vemos conceptos básicos, ¿sí? Y, ay, se me fue el... Ay, ahí está. Bien, se me había ido. Le decía, conceptos básicos y tipos de memoria, ¿sí? Empezando por lo que son los conceptos básicos de la memoria, tenemos la codificación, que es, digamos, el proceso inicial, ¿sí? De convertir la información, ¿sí? En una forma que pueda ser almacenada en la memoria. Entonces, eso implica que percibir, implica procesar, implica organizar la información de manera significativa. ¿Sí? Luego tenemos almacenamiento, que el almacenamiento consiste en mantener la información codificada a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y esa información puede almacenarse en diferentes tipos de memoria. Memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿Sí? Que ya la vamos a ver. Y la otra es la recuperación, ¿sí? Que es un proceso, o es el proceso de acceder a la información almacenada cuando se necesita. ¿Sí? Puede ser de manera espontánea o puede ser desencadenada por alguna señal o por algún contexto específico. ¿Bien? Ahora, tipos de memoria. ¿Sí? Tenemos tipos de memoria según la duración. Y ahí entra lo que es memoria sensorial, ¿sí? Que es la capacidad de retener impresiones de la información sensorial inmediatamente después de que desaparecen los estímulos originales. ¿Sí? Y eso incluye memoria icónica y memoria ecoica. Memoria icónica
está relacionado ¿con qué? Con la vista. Retiene imágenes visuales por un breve periodo. ¿Sí? Y la memoria ecoica está relacionada con el oído. ¿Sí? Retiene sonidos por unos pocos segundos. ¿Bien? Luego tenemos memoria a corto plazo, ¿sí? También conocida como memoria de trabajo, que es la capacidad para mantener que una cantidad limitada de información de manera activa y accesible durante un corto periodo. Ese periodo generalmente son de unos pocos segundos o minutos. ¿Sí? Luego tenemos memoria a largo plazo, que es el almacenamiento duradero, ¿sí? Es ilimitado de información. Y la memoria a largo plazo se divide en memoria declarativa, memoria episódica, memoria semántica, memoria no declarativa y memoria procedural. Bien, memoria declarativa o memoria explícita, también la pueden encontrar de esa manera, es información consciente, ¿sí? Por ejemplo, hechos y eventos. Bien, memoria episódica relacionada con eventos personales y experiencias específicas de cada uno de ustedes. Bien, memoria semántica relacionada con hechos generales, ¿sí? Y conocimientos del mundo en general. Memoria no declarativa o memoria implícita, que es la información no consciente, como por ejemplo hábitos, como habilidades. Bien, y memoria procedural está relacionada con habilidades motoras y con hábitos. Bien, también tenemos memoria según la proximidad o lejanía de los hechos recordados, que esa se divide en dos: memoria a corto plazo o memoria inmediata y memoria a largo plazo o memoria remota. La memoria a corto plazo retiene la información de forma como transitoria para el uso inmediato. ¿Sí? Memoria a largo plazo retiene la información de forma duradera. Bien, es la que nos permite recordar hechos, eventos lejanos en el tiempo. Bien, y también vemos, o les preparé ahí, las patologías relacionadas con respecto a la memoria. Tenemos memoria anterrógrada, que es la capacidad para formar nuevos recuerdos después de un evento traumático, ¿sí? O el inicio por ahí de una enfermedad. Memoria retrógrada, que es la capacidad para recordar eventos que ocurrieron antes de un evento traumático o un inicio de una enfermedad. Memoria retrógrada, ay, esa nunca me sale, perdón, que es la que afecta tanto la capacidad para formar nuevos recuerdos como la capacidad para recordar eventos pasados. ¿Sí? En lo que es la memoria, hay procesos y estructuras que están involucradas. Uno es el hipocampo. El hipocampo juega un papel crucial en la formación de nuevos recuerdos y en la memoria declarativa. ¿Sí? También lo que es la corteza prefrontal, que está involucrada en la memoria del trabajo y en la planificación de acciones. ¿Sí? Otra importante es nuestra amígdala, que también se encuentra dentro de nuestro cerebro, que está relacionado con la memoria emocional. Y la otra parte es el cerebelo. El cerebelo participa en la memoria procedimental y en el aprendizaje de habilidades motoras. ¿Sí? Pero también hay factores que afectan a la memoria. ¿Cuáles son esos factores que afectan a la memoria?
¿Qué factor puede afectar a la memoria de uno? Les pregunto a ustedes. Cuando nos volvemos más miedos, bien, Puede ser la edad también. la edad, bien, ¿qué más? Eventos traumáticos, Ansiedades y esas cosas, no, ¿no? sí, ser estrés y emociones, Estrés y emoción, sí. totalmente. La salud, la alimentación, el sueño, ¿sí? Entonces, factores que afectan a la memoria, la edad, la capacidad de la memoria puede declinar con el envejecimiento, ¿sí? Y afecta principalmente que a la memoria a corto plazo y la memoria episódica. ¿Bien? Gente o niños con desnutrición, bien, porque ahí tenemos todo lo que es alimentación y salud, que ya que lo dijo, lo escribió la compañera, tener una dieta balanceada, una buena salud en general, es importante para el funcionamiento óptimo de la memoria. ¿Sí? El estrés y las emociones, que también lo dijo su compañera, eso puede mejorar o puede deteriorar la memoria. ¿Sí? Eso va a depender de la intensidad y de la naturaleza de ese estímulo emocional. Ahí, disculpa, señor, no ¿Sí? entendí ahí cómo puede mejorar o empeorar. O sea, depende del caso, algunos no tienen, ¿cómo decir?, solución y otros sí. Depende de, ¿no? A ver, algo que te sucedió con respecto a un evento, ¿sí? Un evento. Si es agradable, vamos a suponer, puede mejorar tu memoria. Si es algo desagradable, mayormente uno que quiere hacer, bloquear, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, entonces a eso me refiero que puede mejorar o puede empeorar tu memoria. ¿Sí? O al revés, un evento traumático que no te lo podés sacar de tu cabeza, Sí, pero que te afecta. sí, sí. También depende de la resiliencia de cada uno, ¿no? Con respecto a los eventos traumáticos, ¿no? Y otra cosa que puede afectar es el sueño, ¿sí? El sueño es crucial para la consolidación de la memoria, ¿sí? Entonces, la memoria es una función que es compleja, es una función que es multifacética del cerebro humano, que involucra esto de diversos procesos, de diversas estructuras, y que es fundamental para que para el aprendizaje, para la toma de decisiones, para la formación de la identidad personal. ¿Sí? Bien, entonces, entender un poquito los tipos de memorias y los factores también que afectan va a ser crucial para mejorar todo lo que son técnicas de aprendizaje, por ejemplo, y todo lo que es tratamiento de trastornos de la memoria. Bien, el otro que vamos a ver es aprendizaje, me parece que es el que sigue. Ah, no, emociones, perdón. Pensé que había colocado otra cosa. Bien, entonces, primero vemos que son las emociones, que las emociones son experiencias, como dice ahí, psicológicas y fisiológicas complejas que surgen en respuesta a estímulos. Esos estímulos pueden ser internos o externos, que son percibidos como significativos para un individuo. ¿Sí? Las emociones, entonces, ¿qué son? Son componentes fundamentales de la vida humana y desempeñan un papel crucial en la forma en la que nosotros percibimos, en la forma en la que nosotros experimentamos, en la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. ¿Sí? Y las emociones tienen aspectos, podemos decir que son claves. ¿Cuáles son esos aspectos? Los componentes, ¿sí? Porque las emociones tienen componentes tanto psicológicos como componentes fisiológicos. ¿Sí? El componente psicológico
incluye ¿qué? La experiencia subjetiva de la emoción, ¿sí? Como sentimientos, por ejemplo, de alegría, de miedo, de tristeza, de ira. Y el componente fisiológico implica cambios en el cuerpo. Aumento del ritmo cardíaco, aumento de la respiración, sudoración, liberación de hormonas, ¿sí? Otro aspecto clave es las funciones, ¿sí? Las emociones cumplen diversas funciones adaptativas en la vida de cada individuo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el miedo. El miedo puede ayudar a uno a protegerse de peligros potenciales, ¿sí? La alegría. La alegría promueve ¿qué? Vinculación social y bienestar emocional. Y la tristeza puede dar señal de qué. ¿De depresión, algo de eso? No. Sí, sí, de por ahí que la persona tiene que Aislamiento. aislamiento, que tiene que procesar pérdidas o superar pérdidas. Sí, sería la necesidad de procesar y superar. Bien, bien. También las emociones se expresan de varias formas, ¿sí? Expresiones faciales, yo puedo decir, ¿cómo estás? Estoy feliz. Y le pongo esta carita, estoy feliz. Avisarle a tu cara que estás feliz, pues no se nota. ¿Sí? El lenguaje corporal, la voz, las acciones. ¿Sí? Entonces, las expresiones emocionales pueden ser innatas o pueden ser aprendidas. ¿Sí? Y pueden variar según la cultura y según el contexto social también. ¿Sí? Y también podemos hablar de la regulación, ya que estamos. La regulación emocional, que es el proceso mediante el cual la persona, el individuo, maneja y controla sus emociones. ¿Sí? Y eso puede implicar estrategias, como por ejemplo la supresión emocional, ocultar una emoción. ¿Sí? O la otra que se llama reapraxial, que es la reinterpretación de la situación para cambiar la respuesta emocional de uno. O directamente la expresión emocional adecuada. Si llega alguien que me agrada y hace mucho que no la veo, no tengo que fingir nada, porque realmente mi emoción va a ser natural, por decirla de alguna manera. ¿Sí? Bien. A mí me gusta hablar de las emociones. Creo que siempre hablo de las emociones porque hay que enseñarles desde chiquititos a los individuos qué son las emociones para que puedan identificar qué es lo que les pasa. ¿Sí? A ver, a lo largo de todo lo que es la historia de la psicología, se han propuesto diversas teorías para explicar las emociones, muchísimas. En esas teorías podemos incluir todo lo que son las teorías biológicas que destacan la base fisiológica de las emociones, todo lo que es la teoría cognitiva, que enfatiza más en el papel del procesamiento cognitivo de las experiencias emocionales, y lo que es la teoría social, que considera la influencia del entorno social en la expresión y en la comprensión de las emociones. Bien, pero lo otro que me gustaría contarle es que las emociones en sí, ¿qué hacen? Interactúan estrechamente con el pensamiento y con la cognición, ¿sí? Y las emociones pueden influir ¿en qué? En la toma de decisiones, en la memoria, en la atención, en el juicio, ¿sí?
Bien, por ejemplo, un estado emocional de una persona puede afectar su capacidad para recordar eventos específicos o para evaluar ciertas situaciones de manera objetiva. Por ejemplo, cuando estamos enojados o estamos eufóricos porque la vecina me barrió las hojas a mi vereda y salgo para ir a pelear con la vecina como una loca y no me importa si hay consecuencias y si la trato mal. Y en vez de agarrar la escoba, tranquilizar, bajar el cambio, agarrar la escoba, barrer las hojitas, no armemos conflicto y listo. Reprimo igual mis emociones, porque mi emoción es ir a decirle, ¿por qué no te metes las hojas para tu lado? ¿O no? Pero bueno, influye también en las tomas de decisiones que tenemos nosotros y por ahí las metemos la pata mala. Después no sabemos cómo salir. ¿Sí? Pero en fin, las emociones son aspectos fundamentales de la experiencia humana, ¿sí? Que va a desempeñar un papel bastante vital en la adaptación, en la comunicación, en la interacción social y demás. Otra cosa que les tenía preparado son los tipos de emociones, porque tenemos emociones primarias y emociones secundarias, que me parece que esto también es tema de evaluación, así que por las dudas presten atención. Si no lo puse en las evaluaciones, pegan el palo. Emociones primarias son el conjunto de respuestas emocionales innatas y universales que se cree que son experimentadas por todas las personas, ¿sí? Todos tenemos emociones primarias. Esas emociones primarias son consideradas fundamentales. ¿Por qué? Porque son las más básicas y son las elementales. ¿Sí? Bien, y ahí hablamos de la alegría o la felicidad, ¿sí? Que se experimenta como una sensación de bienestar, de placer, de satisfacción, ¿sí? Que puede surgir en respuesta a un evento positivo, no sé, logros personales, ¿sí? Experiencias placenteras. Luego tenemos lo que es la tristeza, ¿sí? Que se experimenta acá como una sensación de pesar, de melancolía, ¿sí? Que puede surgir, por ejemplo, en respuesta a pérdidas, a decepciones, ¿sí? A situaciones que amenazan el bienestar emocional. El miedo, ¿sí? Son 6 las básicas. El miedo, que es una emoción que surge en respuesta a que a una percepción de amenaza o de peligro, ¿sí? Que se puede manifestar el miedo como ansiedad, como nerviosismo, como temor, ¿sí? Y puede estar relacionado el miedo a eventos reales como a eventos imaginarios, ¿sí? Miedo que me salga el monstruo debajo de la cama y me agarre las patas, aunque sabemos que no hay ningún monstruo debajo de la cama, pero por las dudas, ¿sí? La ira, ¿sí? Que es una emoción que se experimenta como una respuesta a situaciones por ahí que percibimos como injustas, como amenazantes, como frustrantes, ¿sí? Que la podemos manifestar como irritabilidad, como resentimiento, ¿sí? Como furia, que puede estar acompañado de un impulso hacia la acción, así que hay que tener cuidado con la ira. El asco es la otra, ¿sí? Que surge como respuesta a estímulos que se perciben como desagradables, como inmorales, como repugnantes, ¿sí? Y puede manifestarse como repulsión física o emocional. ¿Bien? O sea, relacionado, por ejemplo, con olores, con alimentos o comportamientos sociales o ciertas situaciones que también nos dan asco. ¿Bien? Y la otra es la sorpresa. Que la sorpresa es una emoción que surge cuando un individuo se enfrenta a algo inesperado o novedoso, ¿sí? Que se puede manifestar, por ejemplo, como asombro o como desconcierto o como admiración, ¿sí? Que puede ser una respuesta
a eventos positivos como negativos. Bien, entonces las emociones primarias suelen considerarse universales. ¿Por qué? Porque se cree que son compartidas, digamos, por todas las personas. ¿Sí? Pero más allá de eso, la forma en la que se expresan y la forma en que se interpretan esas emociones puede variar, ¿sí? De persona a persona. Bien, todo lo que son las emociones primarias son importantes para que para la supervivencia, para el bienestar emocional. ¿Sí? Y luego tenemos las emociones secundarias, ¿sí? Que son aquellas emociones que surgen como resultado de la combinación, de la modulación o la interpretación de las emociones primarias. ¿Sí? A diferencia de las emociones primarias, que las emociones primarias eran consideradas como más básicas, más universales, las emociones secundarias son más complejas y están influenciadas por factores culturales, factores sociales y factores cognitivos. Bien, y estas emociones, las secundarias, también pueden variar entre individuos y grupos sociales. ¿Debido a qué? A las diferencias en la percepción, en la interpretación, en la valoración también de las situaciones emocionales. ¿Sí? Y algunas son el orgullo, la vergüenza, la culpa, la envidia, ¿sí? La empatía, la admiración, ¿bien? Entre otras, ¿sí? Bien, entonces, estas emociones secundarias son el resultado de procesos psicológicos más complejos, ¿sí? Como la evaluación cognitiva, la atribución del significado, la reflexión sobre uno mismo, la reflexión sobre los demás, ¿sí? Y desempeñan también un papel importante. ¿En qué? En la regulación social y moral, ¿sí? También en las relaciones interpersonales. Y puede influir en el comportamiento y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque están asociadas con la percepción de la identidad personal, la moralidad, la empatía hacia los demás. ¿Sí? Las otras son como innatas, las primarias. Estas las adquirimos. Después cada una sabe cuál toma y cuál no. Sigo. Motivación. ¿Sí? Es un concepto fundamental en psicología que se refiere al impulso o fuerza que dirige el comportamiento hacia el logro de metas, satisfacción de necesidades o cumplimiento de deseos. ¿Sí? Es, digamos, lo que impulsa a una persona a actuar de cierta manera, ¿sí? Y persistir en sus esfuerzos para alcanzar su objetivo. ¿Bien? La motivación en realidad puede ser influenciada o estar influenciada por factores internos externos y puede manifestarse de formas distintas en distintos contextos. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que me interesa a mí de las emociones? Que sepan que hay dos tipos de motivos, o sea, los motivos pueden clasificarse de diversas formas según diferentes criterios, ¿sí? Nosotros vemos una de las clasificaciones más comunes. Sí. Lorena pregunta, esta la vamos a hacer en general, esta pregunta. Para que la leo de acá porque se ve más raro. ¿Puede ser un factor principal en el acompañante terapéutico la motivación? ¿Quién contesta y por qué? Yo digo, profe, que sí, es uno de los factores principales para poder darle
Bueno, lo dice la palabra motivación a la persona con la que estamos trabajando para que esté bien, para motivarlo a hacer esto, lo otro, para que Claro. esté ¿Ustedes por mejor. qué, a ver, por qué se levantan todas las mañanas? Hay un motivo por qué nos levantamos todas las mañanas. O porque nuestro motivo es llevar a nuestros hijos a la escuela, o nuestro motivo es levantarnos porque necesitamos ir a trabajar y nos motivamos porque necesitamos el dinero, porque me quiero comprar, no sé, una planchita para el pelo, cualquier pavada, digo, ¿no? ¿Cuál es la motivación mía? Ir a trabajar para tener el dinero para comprarme la planchita para ir para plancharme el pelo. Para incentivar al paciente a realizar algo, dice Graciela. Todos tenemos motivos, chicos. Todos. Hacemos siempre algo por algún motivo, por alguna motivación, si no, no lo hacemos. ¿Sí? Y cuando tenemos un motivo, o lo hacemos sin motivación, pero cuando tenemos un motivo, le ponemos más ganas, como decimos nosotros, le ponemos más garra. Listo. Hoy a la mañana, a mí los lunes se me hacen pesadísimos, realmente. Yo siempre digo que los lunes no hay que laburar. Pero hay que levantarse igual a las 6:30 de la mañana, la chica tiene que ir a la escuela, mi marido se va a trabajar. Y yo una vez que me levanté sin ganas, arranqué por ahí, sin ganas, se fueron todos y me quedo sola en mi casa. Yo me pongo la música a todo lo que da. Los vecinos decís que laburan los dos y no hay nadie, pues yo ya me hubiesen echado del barrio. Mi motivo a la mañana, levantarme para hacer todo lo que tengo que hacer en la casa, preparar las clases y demás, para motivarme me pongo música. Me motiva la música, me encanta la música. Me da como la fuerza para decir, bueno, arranco, dale, Nike, que hoy es lunes, tenés que prepararte. Marce. Sí, profe, yo lo hago con los abuelos. Los motivo cuando hoy lunes día de baño, les pongo música y arrancamos. Porque no Seis de se la quieren bañar. Claro, porque no se quieren bañar. Entonces hay que motivarlos de alguna forma. Claro, Sí, claro. Uno va a trabajar, uno no va a trabajar porque tiene ganas, porque lo motiva el dinero. claro, obvio. Eh, Y nosotros tenemos es que así. motivarlos a ellos. Entonces, ¿cómo? Tenemos que motivarlos a ellos. Exacto. Constantemente. Niños, Constantemente. abuelos, Sí, adolescentes, a todas las edades. claro. A todas las edades. Bueno, y tenemos motivos privados, porque quiero terminar este tema, ¿no? Queda esto nomás. Y después tengo unos jueguitos ahí que yo siempre les pongo algo para reforzar los temas. Motivos primarios. Los motivos primarios también son conocidos como necesidades básicas, necesidades biológicas. ¿Sí? Son todos aquellos que están relacionados con ¿qué? Con la supervivencia y el bienestar físico y emocional del individuo. Bien, ejemplo de motivos primarios. Necesidad de alimentarse, necesidad de descansar, necesidad de protegernos si estamos en peligro, de reproducirse, de socializar, de hidratarse, todo eso son motivos primarios. Bien, y los otros son los motivos secundarios, que son aquellos que están relacionados con las aspiraciones, las metas, los valores personales, ¿sí? Que uno va a desarrollar a lo largo de la vida en función de que de experiencias, de aprendizaje, de contextos culturales. ¿Sí? Ahí hablamos de todo lo que son logros personales, realización profesional, reconocimiento social, sentido de pertenencia, autonomía, autoestima. ¿Bien? Entonces, los motivos secundarios suelen estar asociados con ¿qué? Con la satisfacción de necesidades de afiliación, de estima, de autorrealización. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Que hay dos tipos?
¿De motivos? Sí, Bien. Para terminar, tengo sí, jueguitos. Sí, jueguitos, ya que estuvimos viendo un poco las emociones. Eh, oh, esperen, porque tengo un lío acá. Ahí. ¿Quién se anima? ¿Vale? ¿Qué emociones se ponen en juego para ustedes acá? Si yo les muestro esas imágenes. Ansiedad, Sí, Alegría, enojo, enojo, alegría, tristeza. tristeza. Bien. A ver si se acuerdan de esto. ¿A qué principio de la percepción hace referencia la siguiente imagen? yo no Lo veo, vimos en la profe. clase pasada. Se tienen que acordar. Profe, no veo la Sí. imagen. ¿No ven las demás? ¿Lo ven? Yo no. Los demás lo ven, Marce. ¿Quién Yo se no la acuerda? veo, profe. La gestal. Pero ¿te acordás cuál es el principio de percepción de la Gestalt que hace referencia a la imagen? Figura fondo. ¿Se acuerdan? De que no les voy a poner esto igual, imágenes así en las evaluaciones, era solo para recordar. ¿Y quién se anima? ¿Quién recuerda la primera hilera, lo que dice la primera hilera, ¿sí? Y lo que dice la segunda, otra compañera, y después lo repetimos? ¿Alguien se anima a hacerlo? Miren que saco la imagen, ¿no? Cuando lo hagan. ¿Alguien se anima? hay que decir la hilera, o sea, mirar para otro lado, algo así. Le saco la imagen. ¿Ya la tienen? Un segundito. Yo me animo. Vaca, foca, mono, mano, taza. Esa es una. La otra es sopa, copa, sapo, zeta, loro. Yo en la primera, Ya se la saqué. Ay, re mala era. ¿Y quién va primero? Yo. Vamos, Carla. Vaca, foca, Sí, mano, mono y taza. bien. ¿La segunda? Lo sé. La primera, y No, hasta ahí llegué. otra. Aunque sea las que se acuerden. Yo no se las puedo decir porque las tengo acá adelante. ¿Lo ponemos una vez más? me preocupé en mirar la primera hilera. Ah, no vale. Va de nuevo, va de nuevo. La segunda, sopa, copa, sapo, zeta y la última no la veo. Loro, ahí está. Bueno, no participo porque no la veo, profe. Oh, Marce. Perdón. ¿Estás desde el celu? Sí, Move hacia la derecha la pantalla. Si moves hacia la derecha la pantalla, te tiene que aparecer. ¿Quién se anima? Vamos, que me quedan 3 más. Y le contesto después a la compañera. ¿Nadie? Oh, pero qué mal. Yo encima les traigo jueguitos, ustedes no. Bueno, la próxima me la contestan sí o sí, a la que hay. Ahí se va a compartir, espera. ¿A qué tipo de aprendizaje hace referencia la siguiente imagen?
No hicieron la tarea. Lo estuvimos viendo también la clase pasada. Imitativo. Y más, perdón, aprendizaje imitativo. Imitan lo que los adultos de referencia hacen. Y esta es la última. ¿A qué principio de la percepción hace referencia esta imagen? Percepción De movimiento. de movimientos. Sí, no era tan difícil. Oh. Bien, la compañera que preguntó antes, yo sé que me pasé 2 minutos, pero nadie me va a retar, espero. Y si no, ya fue. Lo vimos. Vimos aprendizaje, el aprendizaje clásico, lo vimos la clase pasada, vimos aprendizaje clásico, vimos aprendizaje instrumental, ¿o no? El aprendizaje es, espontáneo por instinto, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿No? ¿No lo vimos? ¿Me lo comí? No, no lo vimos, profe. Ah, entonces, mirá, yo que les quería dar la evaluación ahora, no. Bueno, lo vemos la clase pasada, escúchenme. Oh, yo tengo memoria a corto plazo, gente. La clase que viene. La clase que viene, perdón. Bueno, me queda entonces aprendizaje la clase que viene. Pensé que lo habíamos visto, no sé por qué. Y con eso de aprendizaje terminaríamos el módulo y yo les habilité el próximo módulo ya. ¿Sí? Así que vayan viendo que les habilité lo que es salud mental, el módulo número 3. Bien, en el número 3 entra salud mental, entra familia y acompañante terapéutico. Retomamos un poquito lo que es el código de la ética y la ley 26.657 de salud pública, que es un módulo que no es demasiado largo tampoco, pero después agárrense con el módulo número 4. El 4 es largo, por eso. Por eso uno dice que hay que ser bonito de entrada y después hay que largar todo. El módulo número 2 me quedó, Macarena, todo lo que es aprendizaje, que pensé que lo habíamos visto y no lo vimos, lo terminamos la clase que viene y arrancamos también la clase que viene con el módulo número 3. ¿Bien? ¿Preguntas? Perdón, entonces, que le puse lo del aprendizaje y no lo habíamos visto. Y yo le decía, ¿pero cómo no van a saber? Bueno, ya saben que ese era aprendizaje imitativo. Ya lo vamos a ver la clase que viene. Y les voy a conseguir otras imágenes. ¿Hay algunos trabajos para hacer? Todavía no. No, porque el último recién, el recuperatorio lo tuvieron el 21, así que vamos a dar un poco de tiempo. No tenemos trabajos todavía. Igual si quieren, sí tengo para subirle casos, estilo al que subimos de Sebastián y de Amanda. Bueno, tengo para subirles, si quieren, si desean, no es obligatorio, les subo un par de casos y el que quiere resolviéndolo, no hay ningún problema. Pero la validación sí se vamos a esperar un poquito. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ninguna pregunta entonces? Perdón por haber dado por hecho que había hecho algo que no lo había hecho. Hice un trabalengua, pero ustedes me entendieron. Bien, chicas, entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima clase, el próximo lunes, y les preparo un PowerPoint de aprendizaje que pensé que lo habíamos visto y no, me lo pasé por alto. Mil disculpas por eso.
Gracias a cada una por estar y nos vemos, si Dios quiere, entonces el próximo lunes a las 15, ¿sí? Que tengan una hermosa semana. Igualmente, chau. profe. Nos vemos. Adiós. Adiós.